Buenas noches, amigos. Todos sabéis que estamos en el siglo XXI. ¿Podéis imaginaros lo que pasaba en Olvega hace 1000 años? De eso vamos a hablar hoy. Y para empezar, os tengo que decir que Olvega entonces estaba poblada por musulmanes. Éramos todos musulmanes, que no fue cuestión de un día. Durante 300 años, Olvega fue musulmana. Ciertamente, Olvega no sabemos cómo sería de grande, porque lo cierto es que en esa época, estamos hablando del siglo XI, toda la provincia de Soria y toda la cuenca del Duero estaban casi despobladas. Pero en Olvega siempre ha habido raíces, siempre ha habido buena gente y siempre teníamos a alguien. Pues bien, durante 300 años los musulmanes mandaban en Olvega y eran todos los olvegueños, sin culto, sin iglesias, sin curas, todos eran musulmanes. Digamos que si esto es verdad, por una parte, por otra parte, en Olvega pasaban cosas muy importantes. Ya os expliqué cómo los musulmanes vienen a España, ganan la batalla de Guadalete y en 3 años, solo 3, conquistan toda la península. Sin embargo, para reconquistar España, los españoles necesitamos 700 años, es decir, desde el siglo VIII hasta el siglo XV. ¿Por qué es esto así? Esto es así porque ellos vinieron con mucha fuerza, los españoles se refugiaron donde buenamente pudieron, próximamente a Asturias, a los montes cantábricos, allí se refugiaron y siempre hubo el deseo de conquistar. Los primeros en levantarse contra esa invasión de los musulmanes fueron los navarros. Algún valiente navarro encabezó al pueblo y todos lograron sus primeras victorias contra los musulmanes. A su imagen, lo mismo hicieron los aragoneses, todo cerca del Pirineo, y no iban a ser menos los que siempre se consideraban herederos de los reyes visigodos, es decir, los leoneses. También surgió entonces el reino de León. Pelearon, lucharon aguerridamente. Hay leyendas que cuentan la intervención del apóstol Santiago y aparte de eso, no hay duda de que algo nos ayudaron los europeos porque por el norte de España ya había empezado el camino de Santiago. Pues bien, ahí estamos con una Olvega que es musulmana, pero pasan los años y justamente el año 927 reconquista esta zona el rey de Navarra. Durante 20 años, fuimos navarros. Lo malo es que poco después el rey moro de Aragón volvió a reconquistar Olvega y volvimos a ser otra vez musulmanes. Hasta que justamente el año 1120, Alfonso V el Batallador de Aragón conquistó esta tierra hasta Garray. Soria no existía aún. Conquistó hasta esta tierra y fuimos aragoneses durante 15 años.
Por tanto, fijaos que todo el siglo XI se reparte entre navarros, musulmanes y aragoneses. Pero claro, el rey de León y el condado de Castilla estaban también en una evolución grandiosa, de manera que el condado de Castilla llega a independizarse del reino de León. No solo eso, sino que llega a conquistar el reino de León y todo el reino de León se somete al rey castellano. Con este amparo va creciendo en Olvega la independencia, porque al llegar Castilla a tener su reinado, entonces ya exige ante la comunidad española, reunidos todos los reyes, que se delimiten las fronteras, y es entonces cuando pasamos ya de forma definitiva a ser castellanos hasta nuestros días. Castellanos políticamente hablando, porque, sin embargo, continuamos siendo de la diócesis de Tarazona, que como bien sabéis es Aragón. Por tanto, del Madero para allá eran sorianos y castellanos. Del Madero para acá éramos más bien castellanos con tintes aragoneses. Hubo en mis tiempos muchos ancianos que nunca fueron a Soria. En cambio, no hubo ni uno solo que no fuera a Tarazona a comprarse unos zapatos, a hacerse un traje y sobre todo a comprar verduras y frutas que en Aragón eran espléndidas y aquí no se nos daban. Esa es la pequeña historia de Olvega en los años primeros a lo largo del siglo XI. Es de advertir que como consecuencia de estas conquistas de los reyes aragoneses y navarros, ocurrió algo extraño, como por ejemplo, Salas pertenecía no a Olvega, sino que era deudora de las monjas monjas cistercienses de Tulebras, en Navarra. ¿Qué quiere esto decir? Tal vez quiera decir lo que muchas veces yo os he explicado en otras ocasiones, y es que Salas tal vez fue un monasterio que la amante de Gonzalo Bustos, de los 7 infantes de Lara, edificó aquí un monasterio, ya que habían muerto en Arabiana su amante, su novio y sus hermanos. Pero este monasterio dependía absolutamente de las monjas cistercienses de Tulebras, que es un pueblecito cerca de Tarazona, pero ya de Navarra. Por cierto, que de la misma manera que Salas pertenecía a Tulebras, Olvega era deudora del monasterio, también cisterciense, de Veruela. ¿Quién de los olvegueños no ha ido a visitar el hoy vacío gran monasterio de Veruela? Pues de ellos éramos deudores hasta que, avanzado el siglo XI, el obispo nos independizó de ellos y empezamos a ser entonces ya libres y sumisos al obispo de Tarazona. Son las pequeñas historias de nuestro pueblo durante, repito, el siglo XI y el siglo XII. Digamos que al estar medio despoblada toda esta región durante la invasión de los árabes, los castellanos se limitaron, esto ya lo expliqué el
pasado número, se limitaron en la frontera del Duero y por eso Soria, la región de Soria, la ciudad no existía, es la primera Extremadura. Estamos, por tanto, durante muchos años en esa situación. ¿Por qué? Porque a veces es más fuerte el rey castellano que los musulmanes, y entonces los musulmanes pagan un gran tributo al rey castellano. Otras veces es al revés. El fuerte es el rey de Córdoba, los musulmanes, y entonces el califa más que rey de Córdoba. Y entonces los castellanos le pagan una gran deuda y las cosas siguen igual. Así hasta que llega el siglo XIII. Y hay una fecha, 1212, en que se celebró todos los reyes españoles juntos la gran batalla de las Navas de Tolosa. En ese caso fueron derrotados de tal manera los musulmanes que ya no les quedó prácticamente más que el reino de Granada. ¿Cómo vivía España en aquel tiempo? Nada mejor para saberlo que leer el libro que hoy tengo en mis manos. Se trata del poema del mío Cid, que tiene mucho que ver con nosotros los sorianos. Ante todo, digamos que este poema era un poema heroico. Narraba la historia de un soldado grandioso. Pero la narraban, ¿quién la narraba? La narraban los juglares. Los juglares no sabían escribir, pero tenían una memoria portentosa y en consecuencia eran capaces de aprenderse los 1500 versos del poema y en 3 sesiones iban de pueblo en pueblo narrando y contando esa historia. Todo esto debió de ocurrir en el siglo XII. Si bien Rodrigo Díaz de Vivar había vivido en el siglo XI, posiblemente había nacido en Vivar el año 1040. ¿Qué le ocurre al Cid? Al Cid le ocurre que es el gran jefe del ejército del rey de León, pero en una imprevista batalla y de una manera que no se llegó a explicar bien, el rey muere. Y al morir el rey de León, el heredero de León es el propio rey Alfonso VI de Castilla. Por esta razón, el Cid, como buen súbdito del rey don Sancho, que acababa de morir, le exigió a su hermano Alfonso VI en Santa Gadea de Burgos el juramento de no haber tenido ninguna mano, no haber intervenido en absoluto en la muerte de su hermano para heredar el reino de León. Y entonces es cuando ya León y Castilla se unifican. Esto hizo que ya el rey Alfonso VI tuviera sus más y sus menos hacia el Cid campeador. No obstante, le confió una enmienda: ir a Sevilla a cobrar los diezmos que hemos comentado antes, que pagaban los musulmanes cuando ellos eran más débiles y el rey castellano era más poderoso. Las malas lenguas le dijeron al rey Alfonso VI que el Cid se había quedado con parte de los impuestos. Y entonces el rey aprovechó la oportunidad para su venganza, expulsando al rey de Castilla, expulsando al Cid de Castilla. Se pudo ir,
pero antes encomendó su mujer y sus 2 hijas a los monjes de Cardeña. Hay páginas en el poema que son enternecedoras. Me vais a permitir que os lea, por ejemplo, lo que le ocurre al Cid cuando pasa por cerca de Burgos, pide posada y nadie le da posada. Pero una niña aparece en la puerta de su casa y le dice al Cid: «Oh campeador, que en buena hora naciste. Sábete que el rey lo ha vedado y que anoche llegó su orden con prevenciones muy severas y anunciadas por sello real. Por nada en el mundo osaremos abriros nuestras puertas ni daros acogida, porque perderíamos nuestros bienes y casa, amén de los ojos de la cara. Oh Cid, nada ganaríais en nuestro mal. Sigue pues tu camino y válgate el Creador con todos sus santos». Es muy bonita esa escena tan enternecedora de una niña que justifica por qué el Cid se tiene que ir. En primer lugar, es acogido por el rey moro de Zaragoza. Y él sigue avanzando, porque entonces tiene la idea de conquistar la ciudad de Valencia. En el camino hacia Valencia se enfrenta al conde de Cataluña, al conde de Barcelona. Lo derrota y lo aprisiona, pero por respeto a que es el conde, le da la libertad. Pero él, con sus pocos soldados que le acompañan, llega hasta Valencia, la cerca, la combate y la conquista. Al conquistar Valencia, lo primero que hace el rey, lo primero que hace el Cid es mandarle al rey una buena lote de los caballos que ha recuperado en su victoria. El rey entonces comprende que eran las malas lenguas las que le hablaban mal del Cid, y entonces permite que tanto su mujer como sus hijas vayan a Valencia a vivir con el Cid. Esta es la primera parte de las 3 que componen el gran poema del mío Cid. En la segunda parte vemos cómo los condes de Carrión le piden al rey la mano de las hijas del Cid. El rey lo concede y ellos van a Valencia con intención de casarse con ellas. Pero hay una diferencia muy notable entre lo aguerridos que son los soldados del Cid y lo cobardes que son los condes de Carrión. Por ejemplo, a los soldados del Cid se les ocurrió esta idea: inventarse que se había escapado un león que andaba por la casa real. A ver cómo reaccionaban los condes de Carrión. Reaccionaron encerrándose a cal y canto en una habitación. Cuando se descubrió la burla, todo el mundo se rió de ellos, pero ellos le pidieron al Cid que dejara marcharse con sus hijas para casarse en Carrión de los Condes. Y así empieza la tercera parte, que es el atentado de Corpes. Corpes era una pequeña ciudad que estaba cerca de San Esteban de Gormaz. Por cierto, no os he contado que el primer poeta que escribió para los juglares, que lo cantarían luego, el primer poeta que escribió el poema del mío Cid era de San Esteban de Gormaz. Y luego, algunos años más tarde, otro poeta de Medinaceli lo retocó y lo completó,
tal como ahora lo tenemos. Y parece ser que fue un clérigo de la zona del Burgo de Osma el que lo oyó a los juglares, lo escribió y es la copia que tenemos del poema, del gran poema del Mío Cid. Pero volvamos a la historia. La historia nos dice que los condes de Carrión van con sus mujeres camino de Carrión. El Cid no se fía mucho de ellos y a pequeña distancia los siguen unos soldados del Cid. Al llegar a Carrión se encontraron a las hijas del Cid atadas a unos árboles, mal vestidas, rotos los vestidos, después de haber sido azotadas y maltratadas. Era la venganza de los de Carrión sobre los soldados del Cid y sobre el Cid. Naturalmente recogieron a las doncellas y las llevaron a San Esteban de Gormaz. Allí fueron acogidas, curadas, y el Cid pidió al rey justicia. Se hizo justicia y naturalmente quedaron rotos los vínculos que existían con los condes de Carrión, y en ese momento, además de condenar a los condes de Carrión a una pelea con algún soldado del Cid, los reyes de Aragón y de Navarra le pidieron al Cid las manos de doña Sol y doña Elvira, las dos hijas del Cid. Este es el magnífico poema, el primer libro de la literatura española, de autor desconocido y que, por supuesto, tan perfectamente hecho que todos los críticos creen que tuvo que haber muchos otros poemas anteriores de los cuales tomó nota para salir una obra tan perfecta como es el poema del Mío Cid. Hemos hablado de Olvega, hemos hablado de la Reconquista, hemos hablado del Cid como símbolo de esa guerra entre españoles y musulmanes. En el siglo XII, como os he apuntado antes, se produce la batalla de las Navas de Tolosa, por la que queda Castilla dueña de toda España, salvo el reino de Granada. Olvega había sido 300 años musulmana, pero había una raíz cristiana. Tanto es así que ya en el siglo XII se construyen las dos primeras iglesias en Olvega, que son la iglesia de los mártires y la ermita de la Virgen del Macedo. Hay un documento que nos dice que el obispo de Tarazona vino a consagrar la ermita del Macedo el año 1260, pero si tenemos en cuenta que entonces los obispos iban a los pueblos muy de tarde en tarde, don Manuel Peña piensa que desde principios del siglo XIII ya existía la Virgen del Macedo con su ermita. De los mártires podemos decir que posiblemente antes de ser lo que es la Virgen del pueblo de Olvega, había sido una mezquita musulmana, pero luego ya en el siglo XIII es reconstruida como ahora la tenemos, dedicada a la Virgen de Olvega, que cambiaría de nombre cuando los quemaron el castillo y pereció Olvega. Allí, en esa ermita, enterraron las cenizas de los que murieron defendiendo la libertad de Olvega, y desde entonces la Virgen de Olvega se llama la Virgen de los Mártires. Muchas cosas más tendríamos que decir, pero, por ejemplo, digamos que fiestas de la Virgen había en este siglo XIII
solo dos. Una dedicada a la Virgen en general en 18 de diciembre y otra dedicada a la Inmaculada ya en el siglo XI. Esas dos eran las únicas fiestas que había de la Virgen, pero ya veis que en Olvega hay dos iglesias y las dos dedicadas a la Virgen Santísima. Tendríamos que hablar también un poco, pero ya no hace falta comentarlo, sino que por sí solo se ve, que los distintos reinos de la Reconquista española van hablando su propia lengua. Así nacen en España el asturiano, el aragonés, el catalán, el castellano, y resulta que el castellano se impone hasta en La Rioja, donde se hablaba el aragonés, y en todo Aragón. Por otra parte, el catalán se impone en las tierras nuevamente conquistadas, porque a pesar de que el Cid conquistó Valencia, se volvió a perder, y eso lo reconquistó Cataluña y Baleares y Valencia. La lengua catalana se impuso allí. Todas son lenguas derivadas del latín con las originalidades de las lenguas prerromanas, además de los dichos populares que hicieron que de esa lengua madre, el latín, nacieran todas estas hermanas. También quiero recordar que hubo un culto religioso español típico, el mozárabe. Ese rito consistía básicamente en el culto del prefacio, la consagración y la comunión. Todo lo demás era variado, pero era con muchos cantos, con muchas oraciones, con muchas lecturas, muy influido por la Iglesia oriental. San Isidoro de Sevilla es el que más lo consolidó, si bien es verdad que luego ya se ha reducido a que un día al año, el día del Corpus, el arzobispo de Toledo diga en rito mozárabe la celebración de la fiesta. Amigos míos, se nos ha pasado el tiempo sin darnos cuenta. Que el próximo día nos veamos y que lo paséis muy bien.